Hola, estás en otra tesis que nadie va a leer. Hoy vamos a estudiar lo vulgar en el arte con dos casos de estudio, Claude Monet y el Fercho. Pero primero, ¿qué es lo vulgar, no? Para alinear conceptos. Entonces, la palabra vulgar deriva de la palabra latina vulgaris, que significa común o del pueblo. Entonces, cuando hablamos de que algo es vulgar, nos referimos a que es algo de la chusma o de la muchedumbre. Entonces, son como formas despectivas para hablar de algo que le pertenece a las clases más bajas de la sociedad. Hoy, de la palabra vulgar, digamos que tiene dos sinónimos. Por un lado, cuando hablamos de vulgar, podemos hablar de algo que se entiende como grosero, como soez, como ofensivo, pero también cuando hablamos de vulgar nos referimos a algo que se entiende como popular, como algo que es parte de la idiosincrasia del pueblo. Vamos entonces a estudiar o a profundizar en lo vulgar en la obra de Monet. Monet entonces es un pintor francés que nace en 1840 y que muere en 1926 y que es reconocido como uno de los precursores del impresionismo. A Monet lo caracterizan tres cosas principales. Uno es que tiene un rechazo muy importante de las normas académicas de su época. Entonces fue un gran, digamos que fue muy criticado por alejarse de la corriente de la época, que ya vamos a explorar un poquito cuál era, y él se enfoca mucho más en la percepción subjetiva. O él viene de todo un contexto donde se valora mucho el arte, que habla del detalle, que habla de la atención, digamos, a la forma, de la estética. Y él no le importa mucho eso, se aleja un poco de esa escuela y empieza a hablar de o prioriza su percepción subjetiva sobre lo que había aprendido, sobre lo que dictaba la academia. Lo segundo tiene que ver con que su obra se trata de pinceladas mucho más rápidas y también habla de la cotidianidad. Entonces su estilo es mucho más desenfadado, ¿no? Digamos que mucho menos estructurado. Y al final a lo que le interesa representar son las escenas comunes. Entonces le interesa representar los paisajes, los jardines. Y justo es eso lo que hace que a la élite de la época o a la nobleza de la época o a los burgueses de la época eso les pareciera como tan vulgar, ¿no? Y lo tercero tiene que ver con la revalorización de justamente lo mundano. ¿Por qué? Porque Monet transforma lo cotidiano en algo sublime y lo hace a través de un gran uso de la luz y del color y con ello nos ayuda a redefinir lo que es bello en el arte en ese momento. Aquí hay un ejemplo súper claro de la época, o digamos que la corriente de la época, que es el academicismo, con un ejemplo de Jean-Léon Gérôme, versus lo que es el impresionismo de Claude Monet. Entonces, vemos en el academicismo una atención muy, muy específica al detalle, se habla de una estética muy puntual, digamos que los colores están súper bien definidos, las pinceladas son muy detalladas, y el academicismo también era como muy rígido, ¿no? Entonces eso limitaba también la creatividad del artista porque el artista tendía a repetir obras que ya venían como de las obras clásicas y todo este tipo de cosas. Y por otro lado, el impresionismo de Claude Monet habla de sus impresiones, justamente como la palabra lo dice. A él se aleja mucho de lo que la academia dictaba y el man termina pintando lo que él quería pintar. Esta obra, justamente, Impresión Sol Naciente, pintada en 1872, es una de las pinturas que le da nombre al movimiento impresionista. Entonces, a través de esa pintura, Monet desafía las normas académicas de ese arte tradicional porque ya no está priorizando la forma, sino que le interesa la luz, le interesa el color, la atmósfera, la sensación que le produce a él también como pintor, ¿no? No solamente está intentando reflejar una realidad digámosle, estricta, sino que él está intentando pintar la sensación que está teniendo al ver un paisaje. Esta segunda obra se llama La Catedral de Rouen y aquí es muy interesante porque la luz lo cambia absolutamente todo. Es la misma obra, digamos que representada en diferentes momentos del día, en diferentes estaciones del año, y aquí lo que va cambiando es un poco el color. Es una obra pintada entre 1892 y 1894, por lo que les estoy diciendo que digamos que va moviéndose de estación en estación. Y esto también es muy interesante, se llama Nenúfares, pero Nenúfares es algo, es que tiene un contexto interesante, no es una sola obra, es una serie de alrededor de 250 obras pintadas por Monet en los últimos años, digamos, de su vida entre 1906 y 1926. Y interesante porque este es un jardín que él cultiva, o digamos que construye en su casa. De hecho, los nenúfares no son originarios de Europa, son originarios de África y de Asia, lo que les supuso a él muchos problemas con la autoridad francesa, porque pues digamos que se hablaba de que él estaba contaminando las aguas, pero al final esta es digamos que una de las fuentes de inspiración más importante para las últimas obras de su vida.
Que es interesante que Monet tenía un problema visual, es decir, él tenía cataratas en los ojos, lo que termina teniendo una gran influencia en su obra y se habla que esas cataratas es lo que hace que él viera o pintara también borroso y también con unos tonos muy amarillentos. El trabajo de Monet fue muy rechazado y tachado de vulgar al inicio, digamos, de su carrera, pero con el auge del impresionismo con el tiempo se vuelve muy reconocido y él también se vuelve, digamos, como el pintor que abre el camino para una siguiente generación de impresionistas. Hoy sus pinturas están en algunos de los museos más importantes del mundo y son admirados por esa capacidad que tienen de capturar la, digamos, la naturaleza y transmitir muchas emociones, lo que él estaba sintiendo, sus impresiones, a través del color y el uso de la luz. Ahora vamos a ver cómo muchos años después, ya no en Europa, sino en las calles de Medellín, Colombia, el fercho también usa lo vulgar para resignificar, o digamos que usa el arte para resignificar lo vulgar, y en este caso un concepto muy específico para Colombia, que son las neas. Entonces, el Fade, digamos, Fade, también conocido como el Fercho, es un artista que nace en 1992 en Medellín, Colombia, con una gran influencia del reggaetón, digamos que rodeado de la cultura urbana. Fade no inicia siendo cantante, él inicia siendo un compositor y que escribe, digamos, algunos de los temas más representativos para músicos como J Balvin. Pero después, digamos que de estar tras bambalinas, él decide lanzarse como cantante. No fue fácil la carrera de Fade, digamos que él empieza muy tras bambalinas y le costó ponerse al nivel de lo que fueron otros artistas, digamos, de su generación, ¿no? Él viene a volverse famoso muchos años después. Hay algo muy interesante en la obra del Fercho y es la reapropiación cultural. Entonces, el Fercho resignifica el término NEA, que en Colombia, digamos, se usaba o era usado de forma peyorativa, también para hablar de las personas que venían del barrio, ¿no? Digamos que de las clases populares. Esto que antes era considerado despectivo, el Fercho y otros artistas de su generación lo usan, se apropian, digamos que se reapropian de eso, y ahora lo que representan es autenticidad, representan identidad urbana y hacen que las personas que sean del barrio o no sean del barrio, no seamos del barrio, se sientan orgullosos de eso. Entonces termina convirtiendo ese concepto o esa identidad en un símbolo de resistencia popular y reivindicación. Una de las obras que me parece más chévere del Fercho es el Tiny Desk. Y en ese Tiny Desk, que fue en el año 2022, al Fercho lo invitan, entonces es ese formato en el que los músicos están cantando pues en vivo, sin autotune, toda la vuelta. Lo más interesante de digamos, de esta puesta en escena es que el Fercho usa toda esta, digamos que usa este escenario para darle también un nuevo significado a su obra. Entonces, él lo que hace es que a través de unos arreglos increíbles empieza a representar en 5 canciones las 5 diferentes regiones de Colombia, ¿no? Entonces, está haciendo como un homenaje aquí. Entonces, inicia usando una guitarra, un tiple, para interpretar la canción Jordan. Tú puedes estar con cualquiera y así tú tengas gato. Cuando en mis notificaciones te alteras, yo sé que me pediste varias veces que no te hablara y que no siguiera. Luego, en la siguiente canción, Te Mata, se mueve hacia los llanos orientales y aquí el protagonista es un arpa hermosa en la que al inicio de la canción suena así. Para no hablar mucha mierda, esto sigue fluyendo. Es que si lo intento, baby, nada pierdo. Yo no ando con labia, amor, nada de verbo. Si digo lo siento es porque en verdad lo siento. Luego, después de hacer un brindis súper rápido, cierra con dos canciones. La primera que es Amor de mi vida, en la que sale a relucir un vallenato, digamos un acordeón que suena a ritmo vallenato increíble, haciéndole también homenaje a la costa atlántica. Para cerrar finalmente con Si tú supieras, en la que aquí el protagonista es una marimba de chonta. Ey, si tú supieras todo lo que yo he hecho solo para ver si te olvido. Si tú supieras todas las veces que he querido escribirte y no te escribo. Todos estos pirobos que te tiran, mami, todos esos son hijos Lo más míos. interesante de toda esta obra es que el Fercho nos lleva a uno de los lugares más populares o más vulgares, si así se quiere, de la Medellín, ¿no? Entonces estamos en un billar, el man está jugando justo billar, están repartiendo aguardiente, está entre amigos y al final del Tiny Desk, el Fercho se sube a una moto y se va, ¿no?
Que me gusta mucho, tres cosas principales, la cotidianidad y lo vulgar, porque de nuevo aquí el Fercho nos está invitando a nosotros a un billar, que puede ser una de las cosas más consideradas más vulgares, ¿no? Y estamos todos como si esto fuera un salón de billar, como entre amigos, cantando, ¿no? Digamos que es de cierta forma una desestructuración del arte. Lo segundo tiene que ver con la emoción sobre la perfección. Claramente el Fercho no tiene un gran digamos que no tiene una gran perfección musical en términos de que su voz, pues quizás no es una voz perfecta y probablemente, aunque los arreglos son increíbles, se pueden notar diferentes fallas, pues porque digamos que al final se supone que esto no tiene autotune. Pero lo interesante es que el Fercho sí nos está transmitiendo todo lo que siente y uno se puede sentir como un amigo más sentado en el billar tomándose un aguardiente. Y lo tercero, de nuevo, es la visibilización de lo que está prohibido. Entonces, digamos que las canciones del Fercho hablan de sexo, de drogas, de porte de armas y aunque nos cueste admitirlo, hoy es la realidad a la que nos enfrentamos como colombianos, quizás como habitantes del mundo, ¿no? En este momento. Y más, digamos, si uno vive en un escenario como Medellín, en un barrio popular. El trabajo del Fercho es o ha sido muy criticado por muchos sectores de la sociedad y por el hecho de que el reggaetón como tal se considera un género inferior, ¿no? Entonces considera un género inferior y ha sido muy menospreciado porque no cumple con los requisitos técnicos que normalmente debiera cumplir la música según la academia o según muchos expertos. ¿Qué tienen en común entonces Monet y Faith? Primero, que usan lo cotidiano y lo convierten en arte. Entonces, Monet pintaba la vida diaria de la sociedad francesa, se aleja del academicismo y no le interesa pintar lo que venían pintando todos los artistas siempre y con el rigor que lo hacían, sino que a él le interesa pintar las estaciones de tren, paisajes, jardines, personas caminando por la calle, lo cotidiano. Y por otro lado, Faith canta sobre las experiencias diarias que tienen los jóvenes colombianos o los jóvenes en Medellín, usando la jerga del barrio, hablando de historias de amor, hablando de la vida urbana, ¿no? A todas estas cosas que al final, pues es la cotidianidad o la vida diaria de las personas. Lo segundo es la crítica o cómo ellos fueron criticados por no usar la técnica tradicional. Entonces, por un lado, Monet fue criticado por no seguir las técnicas clásicas de pintura, por alejarse y por el hecho de que sus pinceladas sueltas en un principio se veían desordenadas y porque él daba o priorizaba la luz y el color versus los detalles precisos, que era lo que le pedía el academicismo. Y por otro lado, Fate fue muy subestimado por no ajustarse, o Fade y todo el contexto del reggaetón ha sido muy subestimado por no ajustarse a los criterios musicales que los expertos consideran, digamos, música de calidad. Entonces siempre se le ha acusado de que no tiene la técnica o que no tiene la profundidad. Y tercero, la evolución del reconocimiento, como algo que empieza siendo considerado como vulgar, con el tiempo termina volviéndose pop, porque en realidad sí está reflejando el sentir de las personas y cada vez más personas se sienten identificados con ellos. Entonces Monet, que empieza siendo ignorado, despreciado en sus primeros años por, digamos, por la crítica tradicional o por la élite artística de la época, con el tiempo se convierte en una figura esencial en la historia del arte y hoy toda persona que estudia historia del arte va a estudiar a Monet y lo tiene como un referente. Y por el lado de Faith, pasó de ser, digamos, subestimado dentro de su contexto como artista, porque como decía, él empezó siendo productor, no siendo cantante, y le ha costado versus el resto, digamos, de cantantes de su generación, como J Balvin, por ejemplo. Pero pasó de ser, digamos, subestimado o considerado también vulgar por, digamos, que lo que él representa y toda esa, digamos, ese nuevo identidad que él representa, a volverse uno de los artistas más respetados y escuchados de la música urbana en el mundo. Entonces ya tiene a los extranjeros diciendo amor, diciendo chimba, diciendo nea, ¿no? Entonces es interesante cómo se resignifica lo vulgar y se vuelve parte de la cultura pop. Finalmente, te voy a dejar con tres preguntas que me parecen interesantes para digamos, para alimentar tu cabeza hoy. Cuando hablamos del arte y cuando hablamos también del arte en el contexto de las redes sociales hoy, ¿quién está definiendo lo que es el buen gusto y lo que es el mal gusto? Y aquí hay otra pregunta interesante. ¿Será posible que esas definiciones del buen gusto o el mal gusto en realidad estén reflejando más las limitaciones o tabúes propios de quienes de quienes hacen esas imposiciones versus lo que en realidad es el arte y la música? ¿Cuál es el rol entonces del arte y la música aquí? Segundo, ¿será que por estar tratando de imponer esto del buen gusto o del mal gusto, estamos callando voces que debieran ser escuchadas? ¿O estamos, digamos que hay perspectivas o voces que están siendo calladas simplemente porque el arte tiene unos estándares muy rígidos sobre lo que es o no debiera ser arte?
Finalmente, ¿será que estamos abiertos a reconocer el valor de lo que hoy consideramos vulgar o fuera de lugar? Y no hace falta ir, digamos que muy lejos. Hoy gran parte del arte pop se considera bastante vulgar y nos muestra cosas bastante vulgares. Em, Sin embargo, esto lo que muestra también es una fotografía de la época, ¿no? Entonces, más que juzgar, me parece a mí como una forma de demostrar que quizás hoy lo que nosotros considerábamos vulgar o que durante mucho tiempo considerábamos, digamos, como de mal gusto, hoy nos representa a todos porque quizás el buen gusto estaba limitado a una élite. Y finalmente, para cerrar, quiero dejarte con una frase que me parece muy importante y es, si el arte no molesta a nadie, es probable que aún no esté diciendo lo que debería. Entonces, el arte tiene también el propósito no solo de satisfacernos, sino también de incomodarnos, de ponernos a pensar y de tomar una fotografía de lo que está sucediendo en el momento y ponernos a pensar, ok, ¿qué es lo que está pasando en vez de estarlo solamente juzgando o decidiendo si está bien o mal? Y ya, te quiero mucho. Bye.